Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy en la que me siento muy honrada, muy contenta de poder compartir una mesa virtual, con mi gran amiga, la maestra Guadalupe Valdés Osorio. Esta intervención y exposición de Guadalupe, a quien yo admiro y sigo y escucho, se ha generado en el marco del foro Generación Igualdad, en el tema 1 que tiene que ver con violencia y que el Museo de la Mujer ha decidido organizar junto con la organización, el grupo FEMU, la Federación de Mujeres Universitarias, para honrar el mes de marzo en el que conmemoramos el Día de la Mujer. El tema que nos expondrá la maestra Guadalupe Valdés Osorio es violencia política contra las mujeres en razón de género, claves para la tipificación. Y antes de darle el uso de la palabra, me voy a permitir leer una semblanza curricular de Guadalupe Valdés. Ella es doctoranda en Derecho y Ciencia Política, egresada del doctorado en Derecho Penal y experta en Compliance Penal por la Universidad de Barcelona, España. Realizó el curso de Ciencias Criminales y Dogmática Penal en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Es maestra en Ciencias Penales por el INACYPE y es licenciada por la UNAM. Cuenta con más de 25 años de expertise como servidora pública, interactuando en los campos de la docencia e investigación a nivel nacional e internacional. Es consultora legislativa independiente y defensora de derechos humanos. Es la primera mujer designada como fiscal especializada en extinción de dominio en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con conocimientos especializados en materia de prevención e investigación delictivas, delitos electorales o seguridad pública, con experiencia para dirigir proyectos de investigación y legislativos como la armonización legislativa al nuevo sistema de justicia penal para el entonces Distrito Federal, a través de la cual incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal al Código Penal de la Ciudad de México, que es la primera entidad federativa en hacerlo en nuestro país, innovando además en materia de derechos humanos, impartición de justicia con perspectiva de género o blindando los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Ella es integrante de la FEMU y para el periodo 2018-2019 fue miembro del Comité de Nominaciones de la GWI. Actualmente redacta su propuesta de Código Penal Único con perspectiva de género y derechos humanos. Recientemente fue nombrada presidenta de la mesa directiva del Tercer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México. Tenemos entonces el gusto y el honor de darle la bienvenida a la maestra Guadalupe Valdés Osorio, a quien le dejo los micrófonos, y les pido al auditorio que nos escucha que manden sus preguntas a través de los medios que ustedes ya conocen, nuestras redes sociales, nuestra propia plataforma, y cuando ella haya terminado su exposición, le formularemos las preguntas. Muchísimas gracias. Adelante, maestra Guadalupe Valdés. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartirme esa querida doctora García. Te admiro igualmente, la admiración es recíproca, tu trabajo trasciende y sobre todo tu brillante experiencia y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas felicidades por tu trabajo. Agradecerle también a la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de FEMU, y a la doctora Mireya Feingold,
presidenta ejecutiva, por esta oportunidad, por tratar un tema que, bueno, yo creo que es relevante en estos tiempos, que es un tema que ya se había tratado. Digo, yo quiero mencionarlo ya en varias exposiciones que hemos tenido en el Museo de la Mujer. En la mesa 2018 nos acompañó la exfiscal de delitos electorales a nivel federal, la doctora Promo, nos acompañó para tratar este tema de violencia política hacia las mujeres. En 2019, pues también nos acompañó el senador Álvarez y Casa para tratar también este tema y ver cuál era las necesidades legislativas de plasmarlo en leyes locales y leyes federales. Para esos efectos, bueno, voy a compartir pantalla. He hecho una breve exposición de este tema. Son ideas que vengo elaborando a partir de la reforma que se gesta el 13 de abril de 2020 y que incluye y que incluye varias, no sé si está viendo, yo creo que sí, si no, me avisan, por favor. Incluye varias sí aristas, se está ¿no? viendo, sí se está viendo muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué les comento respecto al tema que voy a tratar? Bien es cierto, violencia política contra las mujeres en razón de género, claves para la tipificación. Lo voy a tratar desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal aplicada a este tipo de delitos. ¿A qué nos enfrentamos? Primero que nada, advertir que una vez que se legisla o que se tipifica este delito, si bien, ya les comentaba yo, un primer ejercicio de este delito, de este tipo penal, bueno, de esta figura, se trata de incorporarla a las leyes federales en 2012-2014, y varias iniciativas se han gestado en este periodo de 2012 a la fecha, logrando ya su inclusión no en el Código Penal Federal, sino en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, la violencia política en razón de género. Entonces, es de ahí donde yo quiero tratar el tema. Sé que hay vertientes de su tratamiento desde el derecho administrativo electoral y desde otras vertientes. Sin embargo, bueno, nos enfrentamos ahora, ya que es una ley vigente, a la implementación de este tipo de delitos. Por lo tanto, ¿a qué se enfrentan para la implementación? Tanto en el ámbito de la prevención, digámoslo así, en el ámbito de la procuración y en el ámbito de la impartición de justicia. Y en este sentido, bueno, lo voy a tratar desde el punto de vista, como ya anunciaba, desde la dogmática jurídico-penal, porque es desde ahí donde impacta en primera instancia este tipo penal. Queremos que este tipo penal tenga su repercusión para que se observe que efectivamente el bien jurídico protegido de propiciar que no se lesionen los bienes jurídicos de las mujeres a una violencia en el ámbito político electoral no se susciten. Bueno, entonces queremos que la ley sea efectiva, queremos que la ley se aplique y no que se quede en un cajón. Por lo tanto, he hecho yo algunas aproximaciones, digámoslo así, algunos lineamientos respecto de lo que tenemos que advertir para que esto tenga una consecución adecuada y sobre todo que repercute, esto que voy a plantear aquí repercute ante el inminente proceso electoral que se viene, ¿no?, para este año, y entonces a partir de las próximas fechas, y que también tiene impacto respecto a la capacitación que debe darse a las servidores públicos en materia de violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces, aquí debemos advertir en primera instancia que ¿a qué se enfrentan ellos? Ellos se enfrentan desde reglas específicas que tienen que ver la dogmática jurídico-penal de qué es delito y cuáles son las circunstancias, especificidades que ellos tienen que revisar para poder decir, ya tengo integrada la carpeta de investigación, ya tengo la carpeta de investigación, ya la puedo judicializar y por lo tanto quizás ya pueda tener elementos suficientes para llegar a juicio oral, ¿no?, con este tipo de comisión delictiva. Aquí yo voy a hacer referencia a la reforma a las leyes federales suscitadas el 13 de abril de 2020. Sé que hay ejercicios legislativos en materia de violencia política de género, así llamados, por ejemplo, en el Código Penal de Oaxaca, o bien en el Código Penal para la Ciudad de México. Sin embargo, es
esta revisión, vuelvo a insistir, será federal, ya en otro momento nos haremos la especificación respecto a las legislaciones locales, ¿no? Pues bueno, ¿a qué se tiene que enfrentar un servidor público cuando quiere integrar la carpeta, cuando quiere buscar evidencias en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género? Y bueno, el primer requisito es hacer una conducta y que esa conducta esté tipificada. Sin embargo, tenemos que reunir, por ejemplo, especificidades respecto a quién es el sujeto activo, quién será el sujeto pasivo. En el caso del sujeto activo puede ser cualquier persona, salvo las especificidades de agravantes que vamos a ver más adelante en materia de que sea la persona que realice la conducta delictiva, sea servidora o servidor público, etcétera. Sujeto pasivo en este delito principalmente las mujeres. Y ahí vamos a ver la diferenciación entre un delito electoral en estricto sensu, que yo así denomino, y los delitos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, ¿no? El objeto material sobre el cual recae la conducta en estos delitos, el bien jurídico que es protegido, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y comisión, los medios comisivos y el resultado. Es decir, la conducta típica tiene que conectar con el resultado, ya sea que se utilice una teoría, digámoslo así, una teoría utilizando el nexo de causalidad, que es la con mayor frecuencia se utiliza, o que es la primera que se argumenta para efectos de saber qué sucedió, y posteriormente, o bien la imputación objetiva. Quiero hacer la observación, por ejemplo, que en los delitos de violencia política contra la mujer en razón de género, la mayoría de las conductas son delitos formales. ¿Qué quiero decir eso? Que no se espera un delito de resultado material, como por ejemplo en el homicidio, donde esperamos el resultado muerte de la víctima, o el feminicidio, que vemos resultado muerte de la mujer por razones de género. Y entonces aquí se cumple el tipo penal en el sentido de advertir que se vulnera o se menoscaba un derecho político electoral de las mujeres, y basta solo con esa comprobación de ese menoscabo, de esa vulneración. Y bueno, si ese menoscabo implica un resultado, quizá no se observe como un resultado material, sino como un resultado formal en el sentido de que se le ha vulnerado ese derecho, y hay que buscar la evidencia para obtener, para decir que hay una conducta, que hay un tipo penal objetivo que se haya complementado, y por lo tanto pueda hablarse de que tenemos una primera parte, si queremos llegar a juicio oral, de decir, bueno, tenemos alguna parte ya con evidencia respecto a estos elementos. Asimismo, también en el tipo penal, sobre todo en los delitos electorales y en los delitos en razón de género, de política en razón de género, tenemos que hay elementos normativos de valoración social o cultural, abundan estos elementos normativos de valoración jurídica, abundan estos elementos, y elementos subjetivos específicos distintos del dolo, abundan. Entonces, en estas tres referencias, ejemplo del primero sería que la ley misma nos remite a un concepto que está definido en el mismo Código Penal, que está definido en la misma Ley General de Delitos Electorales, Ley General en materia de delitos electorales, o que está definido en algún ordenamiento jurídico. Elementos de valoración, esos son los elementos de valoración jurídica. Los elementos de valoración social o cultural, decimos estereotipos, pero digámoslo así, estos elementos de valoración social o cultural saltan, por así decirlo, de la normatividad, de lo social a la norma, cuando, por ejemplo, en la Ley General en materia de delitos electorales ya se define que es un estereotipo, entonces ya salta de lo que es social o culturalmente conocido como algo normativo. Y estas diferenciaciones, yo creo que tienen que ser que son muy precisas, que son muy específicas, y que requieren muchos ejercicios de comprensión para los operadores jurídicos para diferenciarlo, son la clave para que efectivamente se logre la integración de una carpeta de investigación en esta materia, para que se logre judicializar, quizá más para efectos del juicio oral, ya que tendríamos material suficiente probatorio para decir que sí se ha violentado ese elemento normativo de acción social o cultural, que sí se tiene complementado el tipo penal cuando se habla de que se le restringió el voto, se le restringió el derecho al voto a la mujer, etcétera. O también tenemos elementos subjetivos distintos del dolo, en el sentido de que varios tipos penales hablan de que esa conducta que vulnera los derechos políticos y electorales de las mujeres, pues se hagan con un fin específico, no solamente, digámoslo así, no solamente en el sentido de violentarla sí, pero además con el fin de restringirle
que ejerza su cargo, que ejerza sus funciones de manera como se prevé la norma y de la mejor manera en el desempeño de sus funciones. Entonces vemos que estos tres elementos sobre todo abundan, y abundan no solamente, si ya abundaban estos elementos en los delitos electorales estricto sensu, por así decirlo, pues ahora abundan con mayor razón en los delitos contra la mujer en razón de género, ¿no? Entonces a esto nos estamos enfrentando. ¿A qué más se enfrenta el operador jurídico? Se enfrenta al tipo subjetivo. Tiene que comprobar tipos penales dolosos. Los delitos electorales, los delitos que estamos mencionando en razón de género, son delitos dolosos que pueden cometerse con dolo directo, con dolo eventual, y estas precisiones técnico-jurídicas las tiene que reconocer el operador jurídico, ya sea el fiscal, ya sea el juez, el tribunal, para efectos de la comprobación. No son tipos culposos como podrían advertirse, ¿no? Como el delito de homicidio, ¿no? Que puede ser un homicidio culposo, un homicidio doloso. Esta clase de delitos está circunscrito a hablar de tipos dolosos únicamente. Si hablamos de tipos dolosos, entonces también podemos decir que puede concurrir un error de tipo. Este error de tipo tenemos que tener mucho cuidado, porque respecto a si este error de tipo estuviese presente, ¿qué quiere decir esto? Que el sujeto activo que comete la conducta en contra de los derechos políticos y electorales de la víctima, pues pudiera verse afectada en ese sentido su conocimiento respecto a lo que es el contenido de la norma a nivel de tipo, y por lo tanto podría no, digámoslo así, lograrse esa judicialización. Bueno, digamos, ya no hablo de judicialización, sino me quiero referir únicamente al juicio oral, ya no lograrse, por ejemplo, comprobar que esa persona conocía en estricto sensu cuál era el delito que estaba cometiendo en la tipificación, y por tanto podría a lo mejor disminuirse la sanción, o bien inclusive no sancionársela. Entonces yo creo que en ese ámbito hay que ser muy cuidadosos para efectos de que el operador jurídico, fiscal, Ministerio Público conozca que tiene esta posibilidad de exclusión de la responsabilidad del sujeto activo, y por tanto ser muy cuidadoso para efectos de presentar elementos probatorios, medios de prueba que corroboren que efectivamente conocía el contenido de la conducta delictiva que realizaba, ¿no? Ese es el objetivo, conocer que el sujeto conocía, que el sujeto sabía la conducta que estaba realizando de restringir los derechos políticos y electorales de la víctima. Entonces es bueno que también los operadores jurídicos conozcan cuáles pueden ser las puertas de exclusión de la responsabilidad penal en esta materia específica, para efectos de decir, bueno, si tengo si podemos decir, si tenemos este talón de Aquiles, bueno, robustecerlo con medios de pruebas para que no haya, en su teoría del caso, digámoslo así, salida donde se pueda advertir que no se comprobó ese elemento del tipo. Y vamos más adelante a hablar de estos elementos del tipo. También podría concurrir un error de prohibición que podría afectar que no se aplique o se sancione a una persona por este tipo de delitos de nueva generación. Y también podemos hablar de otra forma de exclusión de la responsabilidad penal en este ámbito, que sería la antijuricidad, que hablamos de que el sujeto activo podría, el victimario podría concurrir una legítima defensa, establecida cumplimiento de un deber, ejerció un derecho, consentimiento, por ejemplo, y la culpabilidad, pues que hubiese algunas causas de inimputabilidad, de que no conociera la prohibición, y de que no se le pudiera exigir que realizara una conducta de diferente forma. Todas estas especificaciones, ¿por qué empiezo por ellas? Porque no quiero dejar la impresión en el sentido de decir que aquí se trata de decir cuáles podrían ser las puertas por las que el victimario no pudiese ser sancionado. Yo quiero verlo de otra manera. Estos elementos que son elementos negativos del delito, que ustedes pueden encontrar en el Código Penal Federal, artículo 15 y en adelante, ustedes pueden observar, por ejemplo, que están previstas en el Código Penal, ¿no? Y que si bien los delitos en materia de violencia contra las mujeres en razón de género están en la ley general, trasciende a esta ley general, la aplicabilidad de las reglas de la parte general del Código Penal Federal.
todas las reglas que están en la parte general del Código Penal Federal les son aplicables la ley general en materia de delitos electorales y en materia de delitos contra la mujer en razón de género. Entonces, yo creo que si bien es cierto, porque podría pensarse que porque los delitos están en la ley general, y lo digo así porque en esta lucha de incorporación típica de estas conductas delictivas a la legislación federal, podría pensarse que porque están en una ley general ya no les es aplicable el Código Penal Federal, ¿no? Habría quien habría dicho, bueno, es que a lo mejor pudieron haber encontrado mejor lugar en el Código Penal Federal, pero hacer esta una ley específica en materia de delitos electorales, bueno, se trajo a esta. Y entonces, eso es lo que yo creo que también debe explicarse, porque en esta lucha de tipificación, como yo decía, han participado muchas feministas, han participado muchas luchadoras por los derechos de las mujeres, y entonces tanto legisladoras, servidoras públicas, etcétera. Entonces yo creo que hay que explicarles que hay reglas en el Código Penal Federal que tienen que ser observadas, así como que tiene que ser observado que es un delito doloso, y que eso que dice que es un delito doloso está previsto en la parte general del Código Penal, pues también tienen que ser observadas estos elementos del delito, que en sí son la conducta, la tipicidad, la antipicidad y culpabilidad, entendidas en el Código Penal Federal como cláusulas de exclusión de la responsabilidad en su aspecto negativo. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal o el Ministerio Público es verlas desde el aspecto positivo, es decir, cómo logro con los medios de prueba, con los elementos que, el dicho de la víctima, con los elementos que podamos recabar con las policías de investigación, con las policías científicas, con lo que me dé los elementos que reunamos para efectos de que no haya esa atipicidad, es decir, lo que busca la Fiscalía es la tipicidad de un delito en esta materia, busca que haya culpabilidad, busca que ese delito sea castigado. Por lo tanto, el Código Penal prevé estas circunstancias, las prevé en un aspecto negativo, pero el Ministerio Público tiene el deber de buscarlas desde el aspecto positivo, en el sentido de decir si hay culpabilidad, el sujeto sí es responsable, ¿no? Y por lo tanto el sujeto no es inimputable. Por ejemplo, el sujeto conocía que lo que hacía era prohibido, y por lo tanto, en ese sentido, puedo exigirle que se haya comportado conforme a la norma. Ahora no, el comportamiento conforme a la norma no implica que se haya comportado violando los derechos políticos de las mujeres, no, se quiere decir que es en el sentido de que se comporte respetando el derecho político y electoral de las mujeres a no violentar los mismos, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia nada más quiero decir genéricamente que en la Ley General en materia de delitos electorales ya contábamos con estos delitos electorales desde el 23 de mayo de 2014. Perdón. Desde 2014 tenemos un título segundo en delitos en materia de delitos electorales, y estos son los delitos electorales que yo manejo como en estricto sensu, podemos decir así, que se comprenden los artículos 7 a 20. Algunos de ellos, por ejemplo, en una reciente reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que ya hay prisión preventiva oficiosa para el artículo, me parece, algunos delitos previstos en el artículo 7, sobre todo aquellos que tienen que ver con el uso de programas estatales, ¿no?, para efectos de realizar campañas electorales con fines electorales, etcétera. Entonces, aquí tenemos una primera vertiente. Estos delitos, la Ley General en materia de delitos electorales, estaban previstos anteriormente en el Código Penal Federal, ¿no? Y entonces, pues ya no son tan de nueva creación, sino ya tenían un antecedente en 2014, pero estaban comprendidos en el Código Penal Federal. ¿Qué se buscaba? Pues se buscaba con estos delitos que se propenda por el sufragio, que sea universal, libre, secreto y directo. Por lo tanto, protegerse el sufragio a través del adecuado desarrollo de la función pública, electoral y la consulta popular. Yo tengo un libro publicado con el maestro Álvaro Bunster, Análisis dogmático jurídico del sufragio efectivo, el voto libre y secreto, publicado por el INE en materia virtual, en vía virtual, y ahí nosotros especificamos que se protege el sufragio porque garantiza la democracia y la transparencia en el proceso electoral, y se salvaguarda a su vez los derechos de los ciudadanos a participar en las elecciones, ¿no? Entonces, aquí hay que ver que en estos delitos electorales, hay que mencionarlo, las víctimas de este delito pueden ser
cualquier persona, y también los sujetos activos, los victimarios, por así llamarlos, también pueden ser cualquier persona, a reserva de que hay tipos penales que especifican que sean servidores o servidoras públicas y otras variables, ¿no? Entonces, estas conductas típicas electorales, pues las conocemos y las han escuchado ustedes, ¿sabes?, en los medios de comunicación, o quizás si son especialistas en la materia, porque hacemos alusión en la ley de que un hecho que la ley señale como delito, no estamos refiriéndonos a otra cosa al hecho que la ley señala como delito como materia electoral. Y pues, se prevían varias fórmulas delictivas desde el artículo 7 al 20, delitos cometidos por cualquier persona, delitos cometidos por integrante de organismo de seguridad pública, delitos cometidos por servidores públicos, delitos cometidos por funcionarios electorales, delitos cometidos por funcionarios partidistas o por candidatos, delitos cometidos por precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas o por organizadores de campaña, cometidos por ministros de culto religioso, cometidos con sujetos con un deber especial, por quienes fueron magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, por secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o con cargo equivalente, y los cometidos por quienes se ausentan a desempeñar un cargo de elección popular, ¿no? Estos vertientes de delitos, que vuelvo a insistir que son los delitos electorales en stricto sensu, que yo denomino del artículo 7 al 20 de esa ley, pues pueden pueden sancionarse por ser delitos en grado de tentativa o por delitos consumados. ¿Qué es lo que sucede? Paralelamente a estos delitos se incorpora el artículo 20 bis a la Ley General en materia de delitos electorales para prever la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces aquí hay varias especialidades y especificaciones que tienen que reunirse para tipificar para lograr esta famosa tipificación, para lograr que ese delito se llegue a juicio oral y entonces podamos advertir que hay una sentencia condenatoria y entonces efectivamente se logre una reparación para la víctima y también se logre que al victimario se le aplique una pena privativa de libertad y la multa que están previstas. Sin embargo, fíjense que aquí ustedes lo van a observarlo conmigo, porque esta clase de especialidad que se requiere no solamente para integrar esas carpetas de investigación, yo sugeriría desde ya, por ejemplo, que así como se gestó esta especialidad para los ministerios públicos que estaban o que formaban parte de las fiscalías en materia de extinción de dominio, dijeron, bueno, vamos a generar que los ministerios públicos que están en extinción de dominio, por ejemplo, sean especializados. Y además se genera que haya juzgados especializados en extinción de dominio. Yo creo que esto va a suceder en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por la especialidad y por los conocimientos tan específicos que se requieren para efectos de lograr, si se quiere lograr el objetivo de esta reforma. Vamos a verlo por qué. En la Ley General en materia de delitos electorales se agrega en la fracción quinta del artículo 3 la violencia política en razón de género. Y en el artículo 20 bis se agrega el delito. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o por interpósita persona. Desde ahí, desde esta definición, ya apuntamos que hay que tener conocimientos especiales respecto de la teoría del delito y respecto de la teoría tipos de autoría y para reconocer quiénes pueden ser autores y tipos de participación delictiva. Autoría y participación que nosotros conocemos en materia de delitos electorales. Y entonces aquí observamos por qué esa especificación. Primero, el artículo 3, fracción 15, nos agrega una visión muy general de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y vamos a ver por qué. En términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia política es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada,
que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de su función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Aquí nosotros observamos, y ustedes habrán visto que yo subrayo acción incluida la tolerancia, porque en estricto senso en materia dogmática jurídico-penal, reconocida por los juzgados, vista desde la parte general del Código Penal Federal, los delitos son de acción u omisión. Y aquí, incluida la tolerancia quedaría dentro de los delitos de omisión, y yo observo que aquí la intención de la legislatura federal en el sentido de hacer énfasis en la tolerancia, no quiere decir que no sea parte de la omisión, sino que implica que una de las formas más comunes de este tipo de violencia es tolerarla, ¿no? Entonces, para el operador jurídico no es que haya otra forma nueva de omisión, sino que esta debe ser entendida como parte de la tolerancia, debe ser entendida como una forma de comisión por omisión, ¿no? Cuando quiero decir comisión de omisión, incluida la tolerancia. No estoy diciendo un delito de comisión por omisión, salvo que tenga un resultado material que comprobarse, ¿no? Entonces ya, por eso ya ven, desde aquí empezamos con cuestiones muy, muy técnicas jurídicas que desde ahí tiene que analizarse. Fíjense, yo recuerdo mucho cuando, y aquí me voy a adelantar un poquito, cuando me pedían la asesoría jurídica respecto al tipo penal de feminicidio. Sí, a veces el entusiasmo, digámoslo así, de contar con un tipo penal de feminicidio, podía haber dicho, bueno, ya tenemos el tipo, ahora vamos a implementar la norma. Y es ese gran salto cuántico de tener la ley e implementar la norma. Esto es lo que yo quiero estar advirtiendo aquí, ¿no? Entonces, yo reconozco que hay y la dogmática mayoritaria reconoce en México y en el mundo que hay delitos de acción y de omisión. Por lo tanto, el operador jurídico decir, y deberá de preguntarse, ¿y cuándo? Entonces, ¿dónde incluye la tolerancia? ¿Como un delito de acción o como un delito de omisión? Pues la tolerancia es omisiva, ¿no? Tolera, ¿no? Pero vamos a ver más adelante la forma de la tolerancia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tiene que quedarle claro a los operadores jurídicos que no hay una nueva forma de acción, omisión y tolerancia, sino que la tolerancia puede caber en la omisión, y ya veremos si también esta tolerancia qué formulaciones tiene, ¿no? También ustedes observan que está la esfera jurídica, el subrayado de la esfera jurídica pública o privada. ¿Por qué dicen ustedes, bueno, si es, por qué se inmiscuyen tanto en o por qué interesa que sea también en la esfera o en la vida privada de las víctimas? Porque precisamente los delitos contra la mujer, y sobre todo los delitos en violencia política de género, tratan de minimizar a la mujer estereotipándola, y entonces a veces lo intentan hacer inclusive desde su ámbito privado, ¿no? Ya vamos a ver amenazas, intimidaciones para que no realice las funciones que ejerce su cargo, para que renuncie, por ejemplo, al cargo que ha logrado obtener a través de las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, que tenga por objeto resultado, he subrayado esto porque hay que revisar dentro de los tipos penales cuáles podrían ser unos delitos de resultado material o de resultado formal, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ser, cuando yo les explicaba esto de si es un resultado material en homicidio, porque hay un resultado en el mundo físico, espacio-temporalmente separado a la conducta de la gente, o solamente estoy esperando un resultado en el sentido formal, en el sentido de, bueno, no la dejé votar, bueno, ¿qué resultado material tengo? A lo mejor habrá quien diga, bueno, el resultado material es que no hubo un voto puesto en la urna, ¿no? Sin embargo, también esto tiene que analizarse y tiene que revisarse desde la dogmática jurídico-penal y capacitarse a los servidores públicos para efectos de diferenciar un delito resultado formal de un delito resultado material en el ámbito de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Ahora, por objeto resultado, limitar, anular, menoscabar. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros en el artículo 3º, fracción quinta, que es tan largo? Tenemos como que una aproximación primaria de lo que es la violencia contra las mujeres en razón de género, la que tenemos que conectar a partir de aquí con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público y el Fiscal, si quiere implementar este tipo de delitos, tiene que
ir de la mano junto con la Ley General en materia de delitos electorales plus la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué dice una? ¿Qué dice la otra? Ya son sus, digamos así, sus Biblias a partir de ahora. Es justo la comparación, pero ya eso es, digamos así, su protocolo de actuación, ¿no? Quiero integrar una carpeta en esta materia de delitos a nivel federal. Bueno, tengo que ir con mi ley general y mi ley general de delitos electorales y la ley general de acceso, ¿no? Esto es muy importante. Ahora bien, fíjense, aquí también recordamos y vamos a ver la importancia de esta reforma que hubo al artículo primero de la Constitución 2011, en los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, en el sentido de advertir que la trascendencia que tuvo de incorporar al derecho nacional los tratados internacionales que el Estado haya suscrito en materia de derechos humanos, por ejemplo, son ya una realidad de aplicación en México y más en esta materia. Por eso les digo que hay que especializar a los fiscales y ministerios públicos en este sentido. ¿Por qué? Porque fíjense, el artículo primero dice: los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales, que el Estado mexicano sea parte, serán derecho en México. Además, se deberá dar una interpretación a los mismos, se tendrá competencia y deben de promoverse, respetarse y protegerse y garantizarse los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y además queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el primer párrafo para efectos de la violencia política en razón de género? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora sí, señoras y señores, tanto abogado de la víctima como abogada o abogado de la víctima, como abogado o abogada de defensa del victimario, ahora sí todos los tratados que puedan dar contenido al tipo penal de violencia política contra las mujeres tienen que ser revisados y pueden ser citados. Quizás de 2011 a la fecha, creo que han pasado 10 años, ¿no? Entonces a veces decían, bueno, ¿y cuándo vamos a ocupar esta reforma? Se ha ocupado en otros ámbitos, no digo que no has tenido la trascendencia jurídica e importante que deba tenerse en México. Sin embargo, ahora sí, en materia de violencia política, vamos a ver dónde tiene la trascendencia. Por ejemplo, para una adecuada tipificación del delito, tenemos que revisar, así como tenemos la ley general, tenemos la ley de acceso, a ver en qué impacta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para preservar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y sus recomendaciones, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y su protocolo facultativo, entre otros, y a lo mejor las plataformas de acción de Beijing, entre otros. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Que para darle contenido a nuestro tipo penal, tenemos que tener una mente mucho más abierta que el derecho nacional para comprender de qué estamos hablando y para integrar nuestras carpetas de investigación. A la par, decíamos, tengo la ley general, tengo la Constitución, bueno, por orden jerárquico, Constitución, ley general en materia de delitos electorales, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ley general de partidos políticos, etcétera, y demás protocolos a nivel federal, del Poder Judicial de la Federación, a nivel local, etcétera. Entonces, como se ve, el contenido del tipo penal de violencia política en razón de género tiene contenidos normativos, a eso es lo que me refería, elementos normativos de valoración jurídica. Y si el tipo penal me refiere un concepto previsto en la ley de acceso, un concepto previsto en la ley general de instituciones electorales, un concepto previsto en el sistema de medios de impugnación, en la ley de partidos políticos, tenemos nosotros que citar esas leyes, por tanto tenemos que conocerlas, ¿no? Y solamente estoy hablando de alguna de ellas, porque ¿dónde encontramos estos elementos? Bueno, cuando hablamos de, a lo mejor algunos por lo general están definidos en el Código Penal, están referidos en la ley específica, como es en la Ley General en materia de delitos electorales, pero también podrían ser otros, como la Ley de Acceso, que le da contenido a ese artículo 20 bis de violencia política en razón de género. Y tenemos aquí también una segunda parte de la fracción quinta. Fíjense, todo lo que hemos dicho respecto a, en relación a este artículo tercero,
fracción quinta, primer párrafo. En el segundo dice, seguimos sumando elementos que son importantes para nuestro ejercicio de adecuada tipificación. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirija a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tenga un impacto diferenciado en ella, ¿no? En esta materia de candidaturas, algo que nos salta a la vista es la paridad de género. Bueno, no se respete la paridad de género. Hay tantos candidatos hombres como tantas candidatas mujeres, o bien hay tantas, tanto a mujeres candidatas como hombres candidatos, bueno, que ya estén en el cargo, se les, para nuestro ejercicio en reflexión, pues se les otorgue una licencia, bueno, se otorgue la licencia en equidad de condiciones, tanto para la mujer como para el hombre, etcétera, ¿no? Que no haya una afectación desproporcionada o tenga un impacto diferenciado entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, como ven, vamos reuniendo elementos que nos da la Ley General en materia de derechos electorales que tenemos que ir analizando para la adecuada tipificación de estas formas. Y esto lo celebro, que se defina elementos de género. Dice, se entenderá por elementos de género, y esto es muy bueno porque recordemos que cuando iniciábamos nuestra sesión el día de hoy, advertíamos que el artículo 148 bis del Código Penal, cuando se tipificó el delito de feminicidio, yo sugerí que literalmente se pusiera las razones de género. Sugerí, pongan ustedes las condiciones o razones de género para que se diferencie un feminicidio de un homicidio. Sin embargo, en ese ejercicio, no sé, el grupo que hacía la propuesta de del tipo penal, no definió en su momento que eran razones de género. Dijeron, bueno, en lugar de definir, vamos a decir cuándo hay, pero no se definió. Y ahora en la reforma de la Ley General en materia de violencia política, yo celebro que sí se defina porque eso apoya, robustece a que el bagaje de conocimientos de un Ministerio Público, de un fiscal en el ejercicio de la Procuración de Justicia, pues le facilite el ejercicio de manera que él pueda tener elementos de comprensión, sobre todo si no tienen una especialidad o conocimientos en materia de género. De ahí la importancia de la capacitación. Y bueno, fíjense, todo el camino que hemos recorrido a partir del artículo 3º, fracción quinta de la Ley General en materia de derechos electorales, todo lo que hemos dicho, y ya nos vemos un poquito el artículo 20 bis, ¿no? Pero ¿en qué sentido la violencia política en contra de las mujeres puede cometerse por ciento por esa persona? Pero vamos a ver cómo se manejó respecto a la punibilidad en la ley. Contamos con 16 hipótesis delictivas, sanciones que van de 4 a 6 años de prisión, de 2 a 4 años de prisión y de 1 a 2 años de prisión, con lo cual yo podría decir que son delitos, si me lo permiten, de menor cuantía. Parece que fueran delitos de menor cuantía en comparación a otros delitos, que son delitos que se admitirían, por ejemplo, no una prisión preventiva, ¿no?, para el victimario. Y esto salta a la vista. ¿Por qué? Porque el proyecto legislativo lo plantea así, que sean sanciones menores si se las comparamos con, por ejemplo, el feminicidio. Claro, ahí implica la privación de la libertad, de la vida de una persona, mientras que en la violencia política de género las sanciones, la mayor es de hasta 4 años, que la medida médica son 5, por lo tanto, el victimario podría solicitar no entrar en prisión, no estar en prisión preventiva, mientras se resuelve el caso, su caso de violencia política de género, ¿no? Y la sanción y la multa va de 200 a 300 días multa, de 100 a 200 o de 50 a 100 días multa. Entonces, así hay que observarlo. Esta sanción se incrementa, por ejemplo, cuando las conductas las realizan, como decíamos, el sujeto activo puede ser específico, una servidora o servidor público, personas funcionarias electorales, funcionarios partidistas, personas aspirantes a candidaturas independientes, precandidatas o candidatas, o con aquiescencia de ellas. En este caso, la pena se aumenta en 1/3, ¿no? Aquí yo subrayo que las conductas las puede realizar, en el último hipótesis, las personas aspirantes a candidatas independientes, precandidatas a candidatos o con su aquiescencia, porque ya son formulaciones de autoría y participación. ¿En qué sentido lo quiero advertir aquí? Si nosotros observamos el incremento de sanción a 1/3, se puede dar cuando el sujeto activo del delito, el victimario, tiene una calidad específica, servidor público, funcionario, lo que hemos dicho. Sin embargo, cuando aquí decimos personas aspirantes a candidatas independientes, o candidatos o candidatas, o con su aquiescencia, quiere decir que
ya hay una formulación, por ejemplo, de consentimiento por parte de ellos. Es decir, yo realicé la conducta con consentimiento de las candidatas, precandidatas, las personas candidatas o precandidatas. En ese sentido, la autoría y participación nos invita a pensar que solamente puedo llamar autor al sujeto que es reconocido así por la norma. Y si el sujeto es servidor o servidora pública, solamente podrá cometer en específico esa modalidad de violencia política el servidor público que reúne esa calidad. Pero, por ejemplo, si ese servidor público o servidora pública se pone de acuerdo con alguien que no tenga esa calidad, entonces esa persona que no tiene esa calidad, digamos así que en teoría del delito se conoce como una persona extraña a la comisión delictiva, no obstante ayuda a cometer el delito y por lo tanto aquí tendríamos que analizar cómo es que queda esta situación respecto de un extraño a esa tipificación en donde se sugiere que solamente quien pueda cometer el delito sea servidor o servidora pública en uno de los supuestos y qué sucede con aquel que no reúne esa calidad, ¿no? Y en ese sentido yo aquí les cito un artículo que me publicaron en FEPAD y Difunde número 2, Consideraciones en torno a la autoría y persecución en delitos electorales, donde yo hablo de esta casuística en el sentido de qué sucede con aquellas personas que no tienen esa calidad y no obstante colaboran, intervienen o tienen, digámoslo así, alguna voluntad para efectos de cometer esa conducta delictiva. Y tenemos que ser atentos a estas situaciones. ¿Por qué? Porque no queremos esa forma, no queremos no judicializar y no queremos que haya sentencias absolutorias por falla de tipificación, a lo mejor, o por falla de comprobación de medios de prueba para efectos de decir, bueno, si bien es cierto que esa persona no tiene esa calidad, sí podría haber sí podrá sancionársela porque hay un tipo penal específico que habla de que aunque yo no tenga esa calidad, puedo ser sancionada porque colaboré para realizar violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer esa parada y no en balde. Fíjense, este tema lo tratamos también en las mesas del Museo de la Mujer en 2019, cuando yo ponía varios ejemplos ahí conversando con nuestro invitado en aquel entonces, senador Icaza, yo hablaba de la autoría y participación, ¿no? Y tan es la importancia de esta materia en este tipo de delitos que la misma Ley General en materia de delitos electorales recoge al final del artículo 20 bis esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. También, ¿qué pasa con la punibilidad? Bueno, cuando alguna persona que es víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena, la pena se va a incrementar en una mitad. Esto nos congratula ver que, por ejemplo, en las reformas de 2014, nosotros en el Distrito Federal, pues en materia de derechos humanos, empezamos a incorporar al Código Penal estas posibles atenuantes respecto de que las víctimas mujeres pertenecieran a pueblos o comunidades o barrios originarios y pueblos o comunidades indígenas para efectos del incremento de la sanción, reconociendo que cuando se afecta a este tipo de población, a estas personas en especial situación de vulnerabilidad, como además las mujeres embarazadas, etcétera, pues tendría que igualmente que aumentarles la sanción y celebramos que la legislación federal inclusive recoja alguna de estas formulaciones legislativas que se hicieron en su momento, ¿no? Ahora para la violencia política de género contra las mujeres en razón de género. Y entonces vamos a ver, seguimos analizando lo que es tener una charla de ver los lineamientos generales en esta materia. Y, por ejemplo, en violencia política decimos, en la fracción 15, que todavía estamos analizando, dice, en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política es toda acción o omisión, incluida la tolerancia. Y pues, fíjense, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en... Aquí la referencia a términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia me obliga a ir, por eso pongo una flecha, a la Ley General en materia de violencia contra las mujeres, libre de violencia, y ahí cualquier tipo de violencia puede ser cometida en materia de violencia política, ¿no? Entonces ahí vemos que si la ley general me habla de violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, entonces todas estas del 1 al 5, este es un ejercicio que yo he hecho del 1 al 5, esto no lo encontré en la norma, pero bueno, cuando he estado reflexionando respecto a cómo
integrar los tipos penales, veo que todas estas del 1 al 5 son las que formulan la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Luego, entonces, pueden complementar los tipos penales que tengan que ver. ¿Por qué? Porque la fracción quinceava, de la Ley General en materia de delitos electorales me remite, en términos de la Ley General, es un reenvío normativo, y una vez recogida o retomada el concepto de violencia física, psicológica, regreso, por ejemplo, a la ley de delitos electorales, ¿no? Ahora bien, aquí yo observo que en todas estas variables o variantes que toca la ley general, todas estas puertas de violencia que pueden cometerse, está una que refiere cualesquier otra forma análogas de violencia que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. En este último punto, en la fracción sexta, en el punto 6 que yo retomo de la Ley General de Acceso, yo quiero advertir que cuando hablan de otras formas análogas, ahí hay que tener cuidado. El operador jurídico tiene que ser muy cuidadoso porque en materia de derecho penal prevalece mucho el principio de legalidad. Entonces nosotros no hablamos de analogías del tipo penal, ahí no podemos hablar de analogías del tipo penal. Entonces cuando el operador jurídico diga, bueno, salto de la ley en materia de delitos electorales, salto a la Ley General de Acceso, ¿qué debo retomar de la ley de acceso que sí pueda ser interpretado o validados del derecho penal, ¿no? Porque hay reglas en el derecho penal. Entonces, cuando lleguemos al punto 6 respecto a cualesquier otras formas análogas de lesiones o susceptibles de dañar, análogas, ahí yo creo que el operador jurídico debe decir, ¿y otras formas de violencia cuáles podrían ser? Bueno, entonces pueden ser la violencia sexual, ¿no? Como ya lo dijimos anteriormente. ¿Y cuál es la especificidad de la violencia sexual? ¿Cuál es el tipo penal vinculado a la violencia sexual? La violación, ¿no? El abuso sexual, el hostigamiento sexual, el turismo sexual, etcétera. Entonces, esa sí es una válida interpretación de la violencia sexual. ¿Cuáles de las violencias sexuales están contempladas en el Código Penal, que estén tipificadas y que respeten ese principio de legalidad? Y entonces, a partir de ahí, si es que está escrito en el Código Penal en su parte general, en su parte especial, puede ser retomado para efectos de integrar la carpeta de investigación, para efectos de hacer una estrategia de litigación en materia para cuando lleguemos al juicio oral o antes, ¿no? Y repetirlo. Pero cuando lleguemos a las formas análogas, cuando algo sea, digámoslo así, muy subjetivo, de retomar de la Ley General de Acceso, ahí tenemos que hacer una reflexión y decir cuáles de esas formas análogas sí están tipificadas en el Código Penal que me puedan servir para darle contenido al tipo penal, y entonces que sí se haga esta adecuada tipificación, ¿no? También la fracción quinceava nos dice que en los términos de la Ley General de Acceso, la violencia política de género, decíamos, es una acción o omisión incluida en la tolerancia basada en elementos de género. Y ya decíamos, ¿qué es un elemento de género? Cuando se dirijan estos elementos a una mujer por ser mujer, le afecten por desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, ¿no? Violencia política en razón de género, ejercida dentro o fuera de la esfera, y aquí tenemos que tenga como objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, labor o actividad, limitar el libre desarrollo de la función pública. Aquí nosotros también tenemos que advertir si impacta el desarrollo de la función pública, ojo, porque aquí no solamente estaría, a lo mejor podría haber un concurso, ¿no? De delitos entre la vulneración de la función pública y el específico de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces aquí también hay que ir pensando, digamos así, para la implementación en cuándo sí llamo violencia política de género y cuándo esa violencia política, delito de género, puede entrar en concurso con otro delito que impacte la función pública, ¿no? Desarrollo de la función pública, y estamos hablando de que para efectos de todo lo que implique esa función pública, ese ejercicio de servicio público, ¿no? Libertad de la organización, así como limitar, por ejemplo, el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de limitar que la mujer tenga acceso a una precandidatura, a una candidatura, a funciones o cargos públicos, etcétera, ¿no? Y es aquí, fíjense, todo el camino que hemos hecho hasta llegar a mi lámina 35. ¿Y por qué lo digo? Porque previo a llegar al delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, que está en el 20 bis, tuvimos que reconocer todos estos elementos previos para efectos de decir, bueno, ahora voy a mi contenido, y este contenido que vamos a ver
podemos recurrir a lo anterior para irle dando sustrato, para ir dándole verificar cuáles serían las evidencias o los medios de prueba que se pueden utilizar para efectos del artículo 20 bis, ¿no? Y entonces aquí tenemos, comete el delito de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Quiero decirles que esta denominación tan larga, ¿no? Bueno, ya la planteaba en varios instrumentos internacionales, ya se planteaba en varios documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uno específico para efectos de protocolos, y bueno, así de larga se obtiene y así de larga salió después de la propuesta de las legisladoras en la Cámara de Senadoras, senadoras y senadoras, para efectos de decir que permanezca, aunque sea tan larga esta denominación, pero que permanezca porque inciden los conceptos de violencia contra la mujer, tiene que observarse que esa violencia es contra la mujer y que se hace en razón de género porque se comete por la mujer, por ser mujer y en las condiciones en que se es mujer. Decimos, ¿quién por sí o por interpósita persona? Aquí nos está refiriendo el sujeto, el artículo 20 bis, nos está refiriendo en concreto a la autoría y la participación. ¿Quién puede ser autor de la violencia política de género? Autor directo, autora directa material, coautores, autores mediatos, a quienes llamamos estrictamente autores. Y aquí tiene que haber una capacitación específica también para efectos o robustecer esa capacitación respecto a la teoría del dominio del hecho para denominar autores a quienes tienen el dominio del hecho, autores directos, autores materiales, coautores o autores mediatos, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Autor directo nos referimos a aquel que directamente está mermando los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? Coautores, que sean varios los sujetos, ¿no? Que están mermando eso. ¿Y qué requiero para que exista coautoría? Que haya un acuerdo previo entre ellos, que haya una división de funciones y que haya un plan global de ejecución. Luego, entonces, yo puedo llamar a que varias personas se pusieron de acuerdo para vulnerar los derechos políticos electorales de las víctimas, mujeres, cuando se han reunido estos requisitos. Entonces, hay varias formulaciones entre estas 14 vertientes de formulaciones de delitos electorales en razón de género contra las mujeres. Se habla de que participen una o varias personas, y entonces ahí tenemos que ser conscientes de que esa capacitación para los servidores públicos es fundamental para efectos de diferenciar cuando hay una autoría individual y cuando hay una coautoría, y en este sentido advertir que todos los que están interviniendo en el hecho, que todos los que intervienen en ese hecho que la ley señala como delito, de todos ellos tengo que tener medios de prueba para poderlos llamarlos coautores, ¿no? Autoría mediata, ¿qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, está enunciado que por sí o por interpósita persona. Bueno, una persona, ¿no? Un jefe, otro candidato, vulnera, por ejemplo, los derechos políticos electorales de la víctima mujer a través de otra persona. Entonces, esta será una autoría mediata, puede ser una autoría mediata, ¿no? Yo lo hago a través de otra persona y es aquí donde tenemos que también seguir las reglas de la autoría mediata. ¿Qué es una autoría mediata? La comisión de un delito utilizando un instrumento que puede saber o no puede, que más por lo general no tiene la voluntad de colaborar para que el hecho se realice. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un hecho en otra materia, en materia, por ejemplo, de narcomenudeo, ¿no? Alguien pide aventón a otra persona que va de Ciudad de México no sé, a otro estado de la República, ¿no? Dice, oye, amigo, ¿me das un aventón? O amiga, ¿me das un aventón para llegar al Estado de México o a Oaxaca, donde sea? Y resulta que esta persona le da un aventón, pero, ¿no? La persona que ha solicitado el aventón, ¿verdad? Digámoslo así coloquialmente, que ha solicitado que la lleve como favor especial, pues trae en su maleta sustancias psicotrópicas, y en el camino son detenidos por un retén, y entonces la persona que el conductor no tenía conocimiento de que estaba transportando, que por ayudar a esa persona se transportaba en su medio, en su vehículo, ¿no? Estas sustancias psicotrópicas. Entonces, este autor que queda entre medio, que desconoce que está siendo utilizado para la comisión de una conducta delictiva, podría estarse utilizando también ese instrumento para realizar violencia política de género, ¿no? Algún candidato que utiliza alguna tercera persona para violentar los derechos políticos y electorales de las mujeres víctimas, ¿no? Entonces, aquí también esta capacitación en materia de autoría inmediata es importante. También es la capacitación en materia
de participación, ¿no? Aquello que conocemos como inductores, cómplices o auxiliadores, ¿no? Aquellos que auxilian, o que bien que inducen a las víctimas a cometer algún delito, bueno, también son llamados partícipes y por lo tanto es toda esta complejidad que implica, fíjense, el primer parrafito del artículo 20 bis, quién por sí o por propósito personal, desde ahí tenemos que ser salvedades respecto a la autoría y la participación para poder seguir adelante en nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es que reconocemos que es importante la teoría de la autoría y participación en esta materia. Y bueno, ya una de las variables de la violencia política de género, una de ellas es, por ejemplo, ejercer cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o el desempeño de su cargo público. Esta es la primera modalidad, este es el primer tipo penal en materia de, digamos, el primer tipo penal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces aquí observamos, bueno, yo soy Ministerio Público, yo soy fiscal, me enfrento en esta primera fracción, ¿qué contenido le doy? Y volvemos a lo mismo, ejercer cualquier tipo de violencia, ustedes van a decir, en términos de ley, ¿qué tipos de violencia? Bueno, me remito a la Ley General de Acceso, pero también me remito al tipo de violencia que contempla el Código Penal Federal en la parte especial, como ya decíamos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que la Ley General de Acceso es enunciativa respecto a estos tipos de violencia. Y la ley que dice que tipifica el tipo de violencia es el Código Penal Federal, ¿no? En el caso de esta ley es federal. Entonces, en términos de ley, bueno, esto que está subrayado en términos de ley, en dogmática jurídico-penal lo conocemos como elementos normativos de la acción jurídica o como ley penal en blanco, ¿no? ¿Por qué es una ley penal en blanco? Porque esa ley, ese pedazo de ley, tiene que ser complementado con algo que diga una ley general en la materia, ¿no? Por ejemplo, o como un código penal en específico, el Código Penal Federal contra la mujer, que afecte sus derechos políticos, electorales o el desempeño de su cargo. Derechos políticos electorales también es un elemento normativo de acción jurídica. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son esos derechos políticos electorales? Dice la Constitución, los derechos de votar, ser votados, ¿no? Y entonces ahí tenemos que darle contenido. Bueno, le fue afectado su ejercicio de su derecho a votar, a ser votado, etcétera, o bien nos da la otra posibilidad del tipo penal, el desempeño de su cargo público. Una vez que se ha sido elegida para realizar un cargo público, ¿no? Entonces se le merman esos derechos. Yo parto de la visión de que esta primera fracción tiene mucha ley, y como ya veíamos, yo lo explicaba al principio de nuestra charla, tiene muchos elementos de valoración jurídica, es decir, me remito a otras leyes, y tiene muchos elementos que deben ser comprendidos desde otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, por eso es que esta primera fracción queda muy amplia y que qué leyes le vamos a dar, desde dónde voy a complementar el contenido de esta primera fracción, pues del contenido de las leyes o de instrumentos internacionales que me dan esa posibilidad de complementar el tipo penal, ¿no? Entonces ahí vamos observando. En la segunda fracción, que el victimario restrinja o anule el derecho de una mujer al voto libre y secreto, ¿no? Parece que aquí habría que hacer una diferencia de derechos políticos electorales cuando hablamos de derecho al voto, a derecho a elegir, ¿no? A ser candidato, etcétera. Y después de la segunda fracción decimos restrinja o anula el derecho de una mujer al voto libre y secreto. Aquí en específico, en esta segunda fracción, nos está diciendo, bueno, es que cuando el momento del votar, que sea libre y secreto, entonces nos remitimos, pongo aquí el ejemplo del artículo 7, fracción octava, ¿no? Que esto es un delito electoral en estricto sensu. Yo lo comparo con la violencia política de género, que restringe o anula el derecho de una mujer al voto libre y secreto, y lo comparo con el artículo 7, séptimo fracción octava de la Ley General en materia de delitos electorales, lo que yo llamaba al principio de nuestra charla, en delitos electorales en estricto sensu, porque allá en ese artículo 7 la fracción dice, la persona o el victimario, porque lo quiero llamar así para efectos de nuestro ejercicio, solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo encuentro, ¿qué va a hacer el operador jurídico cuando encuentre que uno de los tipos penales de violencia política pudiera tener alguna similitud, digámoslo así, con un delito electoral en estricto sensu? Como yo lo llamo, es una denominación mía propia que yo estoy trabajando. Y entonces dice, ¿qué hago?
¿aplico el artículo 7 de esa misma ley o aplico la fracción segunda del artículo 20 bis, que es delito de violencia política contra las mujeres, ¿no? Entonces, es válida esta reflexión, este ejercicio lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Porque entonces el operador jurídico tiene que decir, el Ministerio Público, el fiscal, decir, ¿qué hago? Dentro de la misma ley parece que hay dos tipos penales que se parecen y cuál es la que tiene mayor especificidad. Bueno, de acuerdo al Código Penal Federal, la ley especial prevalece sobre la general, y si yo estoy dentro de una ley general, ¿no? Entonces, ¿qué va a prevalecer? Pues la especificidad, en el sentido de decir, le voy a dar preferencia al delito de violencia política, y a lo mejor tendrá rasgos del artículo 7, fracción octava, pero parece ser que tendré que tomarlo como un delito de violencia política y no como un delito electoral en estricto sensu, ¿no? A esto que se parece, a lo que quiero ponerlo a lo mejor en términos un poco más claros, cuando hablamos del homicidio y el feminicidio, ¿no? Es decir, el homicidio, para nuestros efectos comparativos, si lo queremos ver así, será el artículo 7, fracción 18, y el feminicidio, por su complejidad, será la fracción segunda del artículo 20 bis de los delitos de violencia política, ¿no? Entonces, lo comparo, ¿por qué? Porque entonces decimos, ¿cuándo habría así feminicidio y cuándo habrá homicidio? ¿Cuándo? Entonces, podemos hacer esa misma reflexión. ¿Cuándo podría haber delitos de violencia política y cuándo sería un delito electoral en estricto sensu, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que irnos a la especificidad, y la especificidad es el delito de violencia política contra las mujeres, y entonces tiene que aplicarse el artículo 20 bis, fracción segunda. Ahora, claro, es lo que yo opino, ¿no? Es lo que yo puedo decir, ¿no? Habrá quienes digan que no es así, que puede ser lo contrario. Bueno, pues así estamos haciendo una dogmática jurídico-penal en materia de delitos electorales y en materia de delito de violencia política de género, sumando este ejercicio porque los tipos penales en esta materia son muy complejos y son muy nuevos, ¿no? Ya decía, no es nueva la fórmula de delito de violencia política en México, pero sí es nueva para los delitos en materia federal, más no en local, porque en local ya existían, ¿no? Y entonces es válido decir, bueno, hay mucha similitud entre estos dos delitos, entre estos dos tipos penales. Bueno, el Ministerio Público tendrá que hacer el ejercicio reflexivo de decir cuándo se aplica uno, cuándo se aplica el otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque en uno dice restringe o anule el voto libre y secreto a la mujer, y en el otro dice solicite o ordene evidencia del sentido de su voto, ¿no? Por ejemplo, solicita evidencia del sentido de su voto, pues me está restringiendo el derecho de mi mujer para que mi voto sea libre y secreto, ¿no? Porque te lo tengo que comunicar. Entonces, es ahí la contraposición, o digamos la confrontación de esquemas entre dos constelaciones de tipos penales, uno de delito electoral del estricto sentido y el otro de un delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, aquí vemos la diferenciación. Uno es denominado por mi delito electoral en sentido estricto y el otro es de violencia política del acuerdo al 20 bis, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿no? Fracción tercera. Aquel que él mismo, por interpósita persona, amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura de elección popular, presentar su renuncia a una candidatura de elección popular, ¿no? Entonces, candidatura, precandidatura, etcétera. Aquí lo más importante que vamos a ver, cuando se habla de violencia política contra las mujeres en razón de género, también hay otras legislaciones, por ejemplo, la legislación de Bolivia, o hay proyectos de leyes modelo en donde dicen hay violencia política y acoso político. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las vertientes que afectan los derechos políticos y electorales de las mujeres tienen que ver con acoso. Entonces, por eso es que la fracción tercera recoge esta posición de amenaza o intimidación. Puede ser recogido acoso, pero bueno, prefieren decir amenaza o intimida a una mujer directa o indirectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que estas formulaciones de delitos de acoso sexual, acoso laboral, etcétera, sí que son traducidas también como violencia política, pero en el contexto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? Entonces, sí cabe hablar de amenaza e intimidación, directa o indirecta. Aquí volvemos a lo mismo. Esta intimidación directa e indirecta, que tenerla muy presente, porque si es directa estamos hablando de autoría directa, y si es indirecta estamos hablando de autoría mediata, o estamos hablando también de algún grado de participación electiva. Entonces ahí yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se trate de integrar este tipo de delito, esa carpeta de investigación,
porque tenemos que tener muy claro si estamos hablando de intimidación directa o indirecta, ¿no? Ah, es que él me dijo que que renunciara a mi cargo. A ver, ¿quién te lo dijo? Pues me lo dijo el presidente del partido político. Ah, no, me lo dijo un compañero del partido político. Ah, pero me decía que era instrucción del presidente o presidenta del partido político. Bueno, entonces ahí tenemos que ver, ¿no? Porque para efectos de la comprobación, esa cadena de conexión, de decir ese medio de prueba, decir, bueno, fue una intimidación directa o fue indirecta, ¿no? Y qué rasgos o qué evidencias tenemos para decir que fue indirecta porque se le ordenó el presidente del partido y no porque venía de mutuo propio de esa persona que de materialmente, que conexión entre directa e inmediata con la solicitud de esa renuncia, con la inducción o la obligación a que la mujer presente su renuncia, pues tengamos que pues, observarla así, ¿no? Y que podemos tener medios de prueba para efectos de decir que es indirecta. Yo ahí veo que tiene que ser más acucioso el Ministerio Público, el fiscal, para efectos de lo indirectamente, ¿no? En la fracción cuarta, igualmente amenaza o intimida a una mujer con el objeto de inducirla, obligarla a presentar su renuncia al cargo al que haya sido electa, a renunciar al cargo para el que haya sido designada. Estas fracciones se parecen mucho. Otro tipo penal es impedir por cualquier medio. Aquí cualquier medio puede ser la violencia, la intimidación, etcétera. Aquí sí hay una posibilidad de decir, cualquier medio puede ser la violencia, cualquier medio de no violencia, instigación, etcétera, coacción, etcétera. Que las mujeres electas asignadas a cualquier cargo público rindan protesta, impedir que rindan protesta, impedir que ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. ¿Por qué subrayo así como? Por técnica jurídico-penal legislativa en materia penal, evitamos quizás hablar coloquialmente, ¿no? Ya sé que la ley tiene que llegar a todas las personas y que la ley tiene que ser clara y que la ley es general. Sin embargo, yo poniéndome los zapatos de quien va a aplicar la norma y la va a implementar, me van a decir, así como yo podría decir que sin violentar el principio de legalidad, podríamos decir ejerza libremente su cargo o las funciones inherentes al mismo. Entonces yo me atrevo a decir desde aquí que el así como es un o para efectos de que lo que tradicionalmente en la tipificación del Código Penal Federal y leyes punitivas se utiliza el o más que el así como, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Que ha habido manos de mucha gente experta en derechos humanos, experta en derechos de las mujeres, etc. Y tampoco están obligados a poner un no. Lo que sucede es que aquí lo que tenemos que advertir es que en derecho penal lo que es un tipo penal es un tipo penal y tiene que ser claro, tiene que ser específico y tiene que ser orientativo. Entonces, bueno, esa orientación, desde mi punto de vista interpretativo, sin que se vulnere el principio de legalidad y que no lleguemos a la analogía, tienen que interpretársela así como un o, porque entonces sí, que las mujeres electas o asignadas a cualquier cargo público rindan protesta o ejerzan libremente su cargo, así como o las funciones inherentes al mismo, ¿no? Entonces yo creo que es válido, digo, el ejercicio legislativo es, las cámaras de senadores y diputados, etcétera, son plurales, por eso son tan interesantes y por eso hay muchos puntos de vista. Sin embargo, aquí se tiene que advertirse así como uno. Parece una obviedad de mi parte, pero cuando al haber sido Ministerio Público, tanto a nivel local y como federal, en materia, sobre todo en materia electoral, o trabajando en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, o Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, te haces estas preguntas porque tienes que integrar la carpeta, tienes que buscar medios de prueba. Entonces, cuando dices así como, pero tiene que ser entendido como un no, salvo que en su momento el Poder Judicial Federal me diga lo contrario, o alguna jurisprudencia o tesis aislada me diga que el así como no es o, pero yo creo que sí es un no, ¿no? Vamos a la fracción sexta. Y ya vamos a dar solo estoy dando algunos ejercicios, como ustedes ven, este es un ejercicio reflexivo, una primera aproximación que yo creo que al día de hoy no se ha hecho a nivel federal. A lo mejor sí lo han hecho a nivel local en las legislaciones que yo refiero, que ya tienen tipificada la violencia política de género, pero yo creo que a nivel local es válido hacerlo porque la Fiscalía General de la República se lo va a preguntar, porque la FEPADE se lo va a preguntar, porque la FEPADE de la Ciudad de México se lo va a preguntar para efectos de capacitar a sus servidores públicos y tienen que hacer este ejercicio de reflexión jurídica
¿no? Para que cualquier caso puedan implementar la norma. Puedan implementar, por ejemplo, la fracción sexta del artículo 20 bis, que dice ejercer cualquier tipo de violencia. También volvemos a decirlo, cuando el tipo penal me dice cualquier tipo de violencia, veo el Código Penal, veo primero, reviso la Ley General en materia de delitos electorales, digo, ¿qué tipos de violencia me señala la Ley General? Bueno, me dice el artículo 3, fracción quinceava, pues remítete a la Ley General de Acceso, allá la General de Censo veo qué tipos de violencia, pero también miro el Código Penal Federal, en su parte general y especial, para efecto ver qué tipos de violencia existe, y entonces esos tipos de violencia, todos esos tipos de violencia, porque el tipo penal me lo deja abierto, así como la manera de los delitos culposos, cuando también me dice que se omita el deber de cuidado o no se cumple el deber de cuidado. Entonces, esa denominación es muy amplia, entonces le puedo dar contenido con ¿qué? Con otras normas que me solucionen saber o que complementen el tipo penal para efectos del delito, para saber de qué se trata el delito, con cualquier tipo de violencia en este contenido, insisto, que provenga del Código Penal, deje claro al fiscal de qué tipo de violencia estamos hablando, y ese tipo de violencia se ejerza con la finalidad de, fíjense, aquí lo pongo en otro color, en color verde, es un elemento subjetivo específico distinto del dolo. ¿Por qué? Porque yo les decía, en este tipo de delitos, si yo veo la fracción sexta que está en color rojo, ¿no? Este ejercicio de violencia se comete con dolo, ¿no? Se cometió violencia, intimidación contra la víctima para efectos, es decir, cuando está realizándose esa violencia contra ella, violencia sexual, etcétera, violencia psicológica, violencia económica, lo que sea, se hace con el fin de. Pero cuando la persona, el victimario, sabe que está realizando esa conducta violenta, sabe que violenta a la víctima, tiene la intención de violentarlo, sabe que lo hace, conoce que lo hace, por lo tanto hay dolo, conocer y querer, sabe y quiere violentar a la víctima, ese es un principio de derecho penal, tipo penal subjetivo, dolo, pero fin, y entonces con el fin de obtener algún resultado. Y entonces, con el fin de, este es un elemento subjetivo específico distinto del dolo, de la violencia, pero que busco, además, con esa violencia, ¿qué busco más? Y yo cuando les comento a mis alumnos esto en algunas clases, les digo, ustedes observen que ese elemento subjetivo específico distinto del dolo, con la finalidad de, por ejemplo, que nos enuncia el artículo 20 bis, fracción cuarta, está referido a obtener algún otro resultado plus a la violencia. Por eso yo a estos elementos subjetivos distintos del dolo los denomino personalmente, ¿no? Ese dolo plus que se necesita para complementar el tipo penal. No solamente es el dolo de la violencia, sino más el dolo plus de qué quiero lograr con esa violencia, plus obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos contrarios a su voluntad, avalar decisiones contrarias a su voluntad. ¿En qué ámbito? ¿Bajo qué circunstancias? En el ámbito, en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, ¿no? Entonces, es así como observamos que la tipificación, así la he desglosado yo del 20 fracción sexta, me gustó hacerlo con distintos colores para que nosotros observemos que es un delito doloso, fracción sexta, lo venimos en rojo, tiene un dolo plus, que es una finalidad de obtener de la mujer que suscribir documentos y que lo haga la mujer en el ámbito, no en el ámbito de, digámoslo así, del ejercicio de alguna profesión, por ejemplo, médica, ¿no? Sino lo haga en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, ¿no? Porque nos estamos refiriendo a esa ley que fue la impulsora de que se respetaran esos derechos políticos y electorales, ¿no? Pues vamos a la fracción, ¿no? Séptima, por ejemplo, yo voy a poner el último ejercicio ya para interactuar con quienes tengan alguna sugerencia, pregunta o inquietud, ¿verdad? En esta materia. La fracción séptima, por ejemplo, dice, limitar o negar a una mujer el otorgamiento de recursos o prerrogativas, el ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley. ¿Qué quiere decir en términos de ley? Que esas prerrogativas, que esos derechos están inscritos en alguna otra ley, y yo, como soy el victimario de las mujeres en materia de violencia política, lo que hago es negarte lo que por ley te corresponde, ¿no? Por el derecho, para el desempeño de tus funciones, para tu empleo, cargo, comisión, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de limitar el ejercicio de tus derechos políticos y electorales, ¿no? Ahora, aquí hay que mencionar también que, por ejemplo, se han dado casos
de presidentas municipales, ¿no? Yo ponía el caso cuando hablábamos en 2018 de la violencia política hacia las mujeres, de que esa violencia política puede ejercerse previo al cargo, es decir, cuando estamos en lo preelectoral, durante el cargo, es decir, que estamos en, ya tomamos posesión de la presidencia municipal, o después del cargo, hemos dejado el cargo y no obstante sigue habiendo agresión respecto a ese cargo, ¿no? Por ejemplo, las presidencias municipales que en Oaxaca, ¿a qué se enfrentan? Caso como puede ser en Oaxaca, como pueden ser en Chiapas, ¿no? Por ejemplo, que no se les reconozca esa figura de presidenta municipal y se les restrinjan esos recursos, ¿no? Solicite por escrito que se le den esos recursos para hacer una biblioteca en su estado, ¿no? Ah, pues no te niego ese recurso, bueno, pero motívame y fundamentame por qué me niegas ese recurso. Y no hay una notificación, no hay una motivación y fundamentación, nunca hay esa, hay una omisión por parte de a quien se lo solicita. Bueno, ¿y por qué lo haces? Para efectos de limitar el derecho político electoral, porque a lo mejor en esa zona no se reconoce que las mujeres puedan tener derecho a ejercer esos cargos públicos, ¿no? Porque por tradición, por usos, no digo usos y costumbres, por usos normativos, ajá, de esa región, se puede considerar que la mujer no debe ostentar todavía esos cargos. Entonces, la violencia política de género en contra de las mujeres, pues observa que viene, y por eso es que hacemos énfasis en estos estereotipos de género, en esta situación en donde a la mujer se la observa no como una persona en igualdad de circunstancias de un hombre para tener un cargo público, sino que se la observa como aquella que no es posible, que no es digna de obtenerla ese cargo y además de que no se tienen esas capacidades. Y es lo que se quiere con esta ley, advertir que la mujer cada día más está teniendo oportunidades en este ámbito de los derechos a elegir y los derechos a ser elegida, y que en este ámbito están sucediendo hechos que transgreden sus derechos políticos electorales y que por lo tanto tienen que estar tipificados en la norma, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí haría la pausa, si quieren, para que pudiésemos interactuar un poquito con la moderadora y con quienes nos escuchan, si es que hay alguna una observación, alguna pregunta o bien algún comentario al respecto. Sé que esto es complicado, sé que esto es pero es la realidad a la que se va a enfrentar la Fiscalía General de la República, sus integrantes, la Fiscalía, la FEPADE, y van a hacerse todas estas preguntas, van a buscar respuestas de dónde busco cómo tipificar adecuadamente los delitos electorales para efectos de tener para efectos de dar cumplimiento a la norma, ¿no? Entonces, vamos a ver si puedo conectarme. A ver, el anfitrión ha pedido que inicie su video. Guadalupe, muchísimas gracias por tu intervención, por esta amplia exposición técnica, experta, muy detallada sobre pues los tipos penales que operan en materia de violencia de género en nuestro país. Me hiciste reflexionar sobre varios temas y ya tenemos varias preguntas de quienes nos están escuchando. Un primer tema sobre el que reflexiono es que estamos habituadas cuando hablamos de violencia contra la mujer, de una violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, que es quizás el día a día de todas nosotras. Pero cuando se habla de violencia política, pareciera que puede ser algo ajeno y que no nos aplica. Y precisamente entre los comentarios que hay entre quienes nos están escuchando, están trayendo a cuenta pues algo que mediáticamente ha sido muy comentado en las últimas semanas a nivel nacional, que es la candidatura para el gobierno del estado de Guerrero. La posibilidad de que una persona que tiene todos los señalamientos de violencia sexual, que pudiese ser un líder político, ¿no?, elegido por las instancias electorales. Pero los tipos penales que tú analizaste, que ahora nos has detallado con toda la finura que te caracteriza como experta
en materia penal, pues nos lleva a pensar en la dificultad para la integración, para poder acreditar las responsabilidades penales en esta materia. También hablaste, por ejemplo, es muy típico en materia penal hablar de acciones y de omisiones, de que se comete un delito y esto se prueba porque se hizo, o se prueba porque no se hizo. Pero cuando los tipos penales hablan de palabras como la tolerancia o la permisividad, entonces nos dejan como en un estado más difícil de poder acreditar. Y me recordaste también a esto que también mediáticamente hemos estado comentando mucho en las últimas semanas, que es el pacto patriarcal, ¿no? O sea, creo que es muy buen ejemplo este significado del silencio cómplice de las violencias, ¿no? O sea, si bien no se está actuando, el dejar de actuar implica que sí se está en complicidad. Y eso es lo que creo que han querido nuestras leyes electorales tratar de significar cuando en materia electoral no se puede visibilizar una acción concreta ni una omisión concreta, pero sí la coalición por la permisividad. Entonces, a mí me gustaría que antes de leerte las varias inquietudes que tenemos de nuestro público, es que nos dieras tu reflexión sobre cómo probar esa tolerancia y cuáles son las mayores dificultades técnicas que tú ves para poder acreditar responsabilidad penal en materia electoral cuando se habla de violencia de género. ¿Cuál es el reto mayor que tú ves desde el ámbito penal para que se pueda probar, ¿no? Todas las mujeres que ser electas, que quieren ejercer su voto y de pronto se ve que pudiese ser actualizado uno de estos tipos penales, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Para poderlo probar ante la gente del Ministerio Público que sea competente en eso y luego poderlo llevar al ámbito judicial. Con eso te inicio las preguntas y después, si les parece bien, doy lugar a plantear las que ya nos formularon en redes. Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque yo entiendo la intención de las legisladoras y los legisladores en el sentido de decir, sé que hay delitos de acción, sé que hay delitos de omisión, pero subrayo así ¿no? Con mayúsculas, en negritas, ¿no? Y en cursiva, ¿no? La tolerancia. Alguna vez tuvimos que analizar una recomendación en materia de derechos humanos, elaborarla en el sentido de hablar de tolerancia en la tortura. Y bueno, yo ahora nos vemos a todos, por ejemplo, yo te veo a ti en tu casa, en tu oficina, me ven a mí en mi parte de mi casa, de la biblioteca. Y en esa reflexión que hacíamos respecto a la tolerancia, la tortura, me quedó muy claro algo, en el sentido de que tuvimos que elaborar varios argumentos porque la víctima fue torturada en una habitación, ¿cierto? Por servidores públicos. Entonces, había una persona que era su jefe, que entraba y salía de la habitación, de la oficina, si quieres llamarla así, era servidor público. Entonces decíamos, es que esta persona también colabora porque tolera la tortura. No les dice, no lo hagan, ¿no? Porque él decía, no, es que en ningún momento dije que lo hicieran. No, es que estás ahí presente, tienes jerarquía, tienes autoridad y no les dices que no lo hagan, ¿no? Y entonces, yo creo que en esta reflexión que hacemos desde la violencia política, es muy cierto. Ahora, como tú dices, bueno, es que ahora el mayor reto es probar la tolerancia en la mayoría de los tipos penales, porque se observa que la mayoría pueden ser de omisión, en el sentido de, sí, yo soy el precandidato y creo que la otra precandidata no actúe, ¿no? Y tolero, ¿no? O el presidente del partido presenta tolera, o el candidato tolera para que la otra no llegue a ser candidata, pero ¿cómo es que tolera, no? Entonces yo creo que los medios de prueba, te digo, por ejemplo, las testimoniales, ¿no? La violencia. Por eso es que los tipos penales de violencia política, razón de género, hablan mucho de violencia, ¿no? Entonces hablamos de violencia, puede ser violencia física, bueno, tengo el dictamen pericial del médico legista, por ejemplo, ¿no?
Pero si hablamos de violencia psicológica, ¿qué tengo? Y entonces tú dices, tengo que hacer uso de dictámenes de psicólogos y de psicólogas, ¿no? Y eso es muy importante, porque al entrevistar a la víctima te dan cuenta en estos protocolos que se tienen de actuación para efectos de saber si efectivamente ha sido violentada, ¿no? Y entonces confirman, sí, tiene rasgos de haber sido violentada por estos inicios A, B, C, D, F, G, y entonces el médico especialista en la materia, en psicología, en psiquiatría, en lo que sea, en violencia política, por ejemplo, de género, que tiene que haberla, ¿no? En psicólogos específicos, tendrá que dar una conclusión y no diga, tiene todos estos rasgos de acuerdo a protocolos establecidos, así como se hace para efectos de la tortura, ¿no? Psicológica. Entonces yo creo que sí es un gran reto la tolerancia, y por eso la víctima tiene que ser muy inteligente. La víctima que yo ya percibo como una servidora pública, que ya percibo en un cargo público, que yo percibo como una candidata, y que yo percibo también como una, que ha obtenido un cargo de elección popular, tiene que ser muy inteligente, y así como yo lo mencioné en mi ejemplo de por ejemplo, en la presidencia municipal de Oaxaca o de Chiapas, ¿no? A ver, me estás negando este recurso por escrito, ¿no? Solicita todo por escrito para que se observe la omisión. ¿Qué decimos en materia de amparo, no? Solicitabas, de acuerdo al artículo 8º de la Constitución Política Mexicana, que alguna autoridad te responda, ¿no? Y por ejemplo, te responda y te preguntas algo. Ah, pues es que te solicité con fecha tal X, Y, Z y no me contestaste. Esa omisión estás tolerando y ve reuniendo tus medios de prueba. Entonces, aquí la víctima yo creo que tiene que ser también muy, muy estratégica, la víctima, en cuanto empiece a sentir este tipo de violencia política, de ir reuniendo todas las evidencias posibles para efectos de que se pueda tipificar esta conducta y pueda, y como tú bien dices, es el gran reto, ¿no? Es el gran reto de todos los delitos, en específico, que haya comprobación en los mismos para efectos de que haya una sentencia condenatoria en el caso y se pueda aplicar la pena privativa de libertad, la multa, que es la prevista en este tipo de delitos de violencia política. Sí, sí, creo que ese es el mayor reto en materia de protección de derechos de las mujeres. Es precisamente, en materia penal, es precisamente la posibilidad de que sí se puedan acreditar esas responsabilidades penales. O cuando se ha puesto en tela de juicio qué tan posible es acreditar el feminicidio, por ejemplo. Pues aunque parezca un tipo penal complicado, si se va analizando cada una de las razones de género, podemos ir remediando la posibilidad de acreditarlo. Entonces creo que en el área de violencia política y violencia electoral, el reto es parecido. Y fíjate que yo cuando te escuché ahora en tu ponencia, hablabas sobre la diferencia entre la violencia política y la violencia electoral. Y me pareció interesantísimo, porque diferenciar esos dos términos no es algo fácil. Las dimensiones desde lo político frente a la electoral. ¿Podrías comentarnos algo más? Bueno, ¿qué quiero comentar al respecto? Bueno, como ustedes saben, pues los delitos de violencia política, 13 de abril de 2020, tienen vida de 13 de abril de 2020, al día siguiente de su publicación, ¿no? Yo no he visto todavía reflejada esta posición que yo mantengo, porque, bueno, lo estoy trabajando, es una posición propia. Entonces, donde yo digo que los primeros artículos que tú ves en la Ley General de Delitos Electorales, Ley General de Delitos Electorales, son delitos electorales en estricto sensu, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que son delitos puros y duros electorales. Pero ya la violencia política de género son delitos puros y duros respecto a lo que lesiona los derechos de las mujeres para efectos de acceder a realizar funciones en materia política, en materia electoral, ¿sabes? En su cargo público. Entonces sí que hay que diferenciarlos, ¿no? Porque una cuestión es que sea un delito electoral en el sentido de alguien que va a varias casillas el día de la jornada electoral y deposita varios votos en distintas, o sea, vota en más de una vez en una misma elección, y se supone que tenemos ese único derecho, ¿no? Ahí sí se está violentando una elección democrática, ¿no? ¿Quién puede ser el sujeto activo de esta conducta? El hombre o la mujer, quien la realice, ¿no? Y aquí se está afectando esa vida democrática, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la afectación en materia de violencia política en razón de género,
ahí estamos afectando el derecho de las mujeres en específico a tener la oportunidad de gobernar su país, de gobernar su entidad, de ser electas, entonces, porque se está en las mismas circunstancias de igualdad entre un hombre y una mujer. Y es lo que estamos logrando con esta... Por ahí dicen que en una teoría de la pena, en materia de prevención general del delito, decimos, bueno, ¿por qué pongo delitos en los códigos penales? ¿Por qué pongo delitos en materia, en leyes específicas? Pues los pongo porque es necesario, porque en la vida real, en la vida pública se están gestando este tipo de violaciones, que no es un delito electoral en sí de ir y votar 3 veces, sino de afectar a una mujer para que no tenga el derecho a votar y ser votada. ¿Cómo mermar en la vida real, digámoslo así, lo que está sucediendo? Es decir, no quiero que la mujer tenga acceso a ser electa y a votar por alguien o que se vote por ella misma, ¿no? ¿Por qué vas a tener el derecho a ser precandidata? Porque recuerdo, se dio, por ejemplo, creo que fue en 2015, 2016, este caso en algún estado de la República donde una de las mujeres quería ser presidenta municipal y todo el pueblo estuvo en contra, y no solamente el pueblo estuvo en contra, sino que además me parece que su padre la violentó físicamente por querer ser presidenta municipal, ¿no? Entonces, cuando yo leí esa noticia me sorprendió mucho porque digo, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿No? Es una suma de violencias. Es una suma de violencias, violencia intrafamiliar, es violencia política. ¿Cómo es posible que alguien, es como cuando te dicen, es que no tenías derecho al voto, ¿no? O sea, ¿y por qué no voy a tener derecho? O sea, quiero ir a votar, ¿no? Pero entonces te violento, ¿cómo crees que vas a ir a votar? ¿Cómo crees que vas a dejar tu voto en la urna? Entonces yo creo que hay que hablar de estas cosas. Y eso trasciende, porque una vez que la mujer dice, quiero ser parte del gobierno, ¿por qué la vamos a limitar? ¿No? ¿Por qué mi comunidad me va a limitar a querer ser? ¿O por qué en cualquier estado de la República, en Ciudad de México, me van a decir, no puedo ser electa a jefa de gobierno, a candidatearme a la senaduría? ¿Por qué me van a pedir? O siendo electa, ¿por qué alguien me va a intimidar para efectos de renunciar al cargo, ¿no? Entonces yo creo que es una formulación distinta a un delito electoral, en estricto sensu, que yo denomino así, un delito de violencia política. Y a partir de ahí yo digo, bueno, puede haber un concurso de delitos, pues yo creo que hay que reflexionarla, ¿no? Porque todo esto está abierto ya a que la dogmática penal tenga sus respuestas a partir de ahí, ¿no? Guadalupe, hay una pregunta a propósito de lo que estamos comentando que hace Claudia de Mesa. Dice ella, ¿qué pasa con la violencia política en razón de género realizada en redes sociales? ¿Qué podrías comentarnos? Hay un tipo penal ahí, no acabábamos de decirlo, pero hay un tipo penal en una de estas 4 formulaciones que habla de que se intimide o se violente a la mujer a través de esta posibilidad, ¿no? De estos medios electrónicos. Entonces también se puede mirar, o sea, son evidencias, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos que partir de la hipótesis. Cada uno de los delitos que hemos mencionado puede realizarse por medio de la violencia. Y si es violencia psicológica, ¿no? Verbal, etcétera, tiene que recabarse ese medio de prueba para efectos de medio electrónico de prueba, que fue insultada en Facebook, que fue intimidada por este medio electrónico, tiene que ser parte de esa violencia política. Entonces, por eso es que a lo mejor ustedes observan que, y lo mencioné yo, que se habla de, nosotros técnico-jurídicamente en materia penal hablamos de leyes penales en blanco, y yo a lo mejor celebro esa parte de la ingeniería legislativa en el sentido de decir, remítete a la Ley General de Acceso, y lo que veas ahí que te pueda servir para tipificar, retómalo, ¿no? Como puede ser el caso que estás mencionando, ¿no? Y ahora alcanzamos a analizar las últimas modalidades, los últimos tipos contemplados como violencia política de género, pero uno de ellos está así previsto. Voy a reunir 2 preguntas que nos hacen, que desde mi punto de vista tienen que ver más con el proceso, con el cómo hacer. Elizabeth Nova Sánchez nos pregunta, ¿en qué instancia se realiza la denuncia de esta violencia? ¿Qué se le pide a la víctima para la denuncia? Y Sara Álvarez pregunta, ¿qué pasa si me falsificaron una firma? Bueno, puede verse como, bueno, aquí tenemos 2 situaciones. La primera, en el sentido de decir, bueno, ya hay violencia política contra la mujer en razón de género a nivel federal. ¿A qué instancia tiene que irse? A la FEPADE, ¿no? La Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República,
ahí ahí no recuerdo ahora la dirección, pero bueno, pueden googlearlo y ahí está la dirección. Si es en la Ciudad de México, bueno, también tenemos una reciente fiscalía en delitos electorales para tratarla, ¿no? Entiendo que aún no hay registrado ningún caso de violencia política de género de las precandidatas en Ciudad de México. También tendrá que revisarse en esa fiscalía. Pueden acercarse a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Creo que las oficinas están en el búnker, el denominado búnker, ahí en el centro. Y bueno, cada fiscalía en cada estado tiene ahí su... Ahora, ¿qué sucede con los estados donde no tienen violencia? En sus códigos penales no están tipificados la violencia política de género. Bueno, pues solamente ahí podrá ser delito electoral, ¿no? Delito federal, perdón, ¿no? Donde intervengan, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, tienen que intervenir sujetos que tengan calidad de servidores públicos federales, etcétera, ¿no? Sí. Esa es una de las... La otra, perdona, disculpa, ¿cuál era? La otra es si le falsificaron una firma. Ah, Supongo ya. que- Entonces, adelante. es que hay otra modalidad de delito de violencia política en el sentido de que te intimiden o te induzcan. Hay una modalidad que ya no vimos, digo, porque son 14 modalidades, ¿no? Pero les prometo analizar en otro ejercicio reflexivo, y estoy trabajando en ello, en donde puede inducirse al error a la funcionaria, ¿no? Ya electa, o bien, ¿se acuerdan ustedes también de esa fracción que mencionábamos en el sentido de que por algún medio se impidiera el libre ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces yo ahí decía, hay que tener cuidado. Entonces, si ella dice, es que me falsificaron mi firma para efectos de vulnerar el ejercicio de mi función pública, podría encuadrar en esta hipótesis de violencia política, ¿no? De delito de violencia política, en razón de género. Hay una pregunta muy concreta, no sé, si conozcas tú esta cifra. Dice, si se tiene conocimiento de qué porcentaje de mujeres sufren violencia política durante su candidatura y o después de haber sido electas. Bueno, yo creo que, como siempre, la cifra negra es alta, ¿no? Porque todo lo que ustedes ven enumerado como delito de violencia política en la ley general que hemos mencionado, o que lo ven reflejado también como violencia política en la ley general de acceso, porque la ley general de acceso es mucho más amplia, nada más que la ley general de acceso es más enunciativa que sancionadora, ¿no? Pero es más enunciativa. Entonces, yo creo que hay una cifra negra muy alta, que la violencia política de género tiene ya muchos años, muchas décadas en México, digo, ¿no? La violencia contra la mujer es arcaica, ¿no? Y entonces, sí que la hay. Ahora bien, lo que se ha hecho en el INE es tener y es público, el acceso a un registro de personas que han cometido violencia política a nivel más administrativo. Entonces ahí ustedes pueden observar en el registro del INE, creo que no hay más, y estas personas han sido sancionadas administrativamente y no penalmente, me parece, y creo que no hay más de 20 casos a nivel nacional. Entonces pueden recurrir a este registro en el INE y no hay más de, no me atrevo a decir, creo que no hay más de 15, no más de 15 casos sancionados. Lo que sí hay también es reincidentes. Y esto es muy, muy interesante porque hay personas que han sido sancionadas que tienen hasta 6 reincidencias. Entonces, eso habla del nivel si en materia penal reconocemos que la reincidencia es un factor interesante para efectos de restringir un derecho al imputado respecto a su libertad o respecto a beneficios privilegiacionales, pues yo creo que eso también tiene que tomarse en cuenta para efectos de violencia política de género, ¿no? En materia administrativa, porque sí ha habido reincidentes y allá precisamente entraba a este registro. Creo que hay personas que hay una persona que tiene hasta 6 veces ha sido sancionada por violencia política de género porque ha restringido los derechos de las mujeres en su estado, ¿no? Sí, sí. Hay varios comentarios que no son precisamente preguntas, pero me parece que son muy interesantes y que este foro nos permite comentar. Dice, por ejemplo, la licenciada Eva Gloria Barquín, la tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha naturalizado.
Solo sabemos que nos hace sentir mal, no estamos de acuerdo, pero no hacemos nada para defender con la ley las omisiones de que somos objeto. Nos falta mucho por caminar. Creo que esto, precisamente el que tengamos tipos penales nos ayuda a abonar en su combate. Para mí, dice la licenciada, es violencia de género que exista la imposición de un candidato como Félix Salgado, que es lo que yo comentaba hace unos momentos, y continúa diciendo que la violencia es particular porque solo afecta a una. Hablemos de las violencias contra todas las mujeres, que no hemos tenido una presidenta mujer, que solo hemos tenido 9 gobernadores. Acceso a violencia generalizada, que se les haga examen tanto a hombres como a mujeres que quieran ejercer en un puesto de elección popular. Me parece que estos comentarios son muy buenos. Urge examen de admisión para ser candidatas y candidatos. De esa manera aseguramos que ningún presidente desconozca que existe un pacto patriarcal. Gracias, licenciada Eva Gloria, por sus comentarios y su interés durante toda la ponencia de la maestra Guadalupe Valdés, y ahora que estamos en el momento de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que me parece, bueno, sale del tema, pero tú dirás si quisieras comentar algo. Gilda María Medina te pregunta si puedes comentar acerca de la ley Ingrid y si tiene aplicación a nivel nacional. ¿La ley qué, perdón? Ingrid. Y tengo que revisar. Sí, no sé si estás refiriendo. ¿Sí? Sí, que tiene que ver con esta prohibición de, que entiendo que es solo a nivel Ciudad de México, de publicar imágenes que puedan ser pues sensibles y que revelen violencia contra la, bueno, en específico, en el caso de Ingrid, pues ella fue víctima de un feminicidio atroz y todas las imágenes. El caso, ok. Una conocer. Por motivo de eso se ha legislado y se ha tipificado, pero entiendo que es en Ciudad de México. No sé si tú tengas algún comentario. Bueno, yo lo que puedo decir respecto a esto es que, así como la ley Olimpia, ¿no? Y otras leyes que lamentablemente tienen su origen en hechos que han sucedido, en casos que han sucedido, no solamente en materia de feminicidio, sino en materia de violencia política, dan cuenta del nivel de violencia hacia la mujer que se está reflejando a partir de que están ejerciendo sus derechos. Y eso es lo más interesante, ¿no? Es lamentable, porque recojo algo que viene a cuenta con lo que estás comentando y con lo que mencionaste del comentario anterior de la compañera, del comentario de la compañera anterior, porque también dice, es que también nos están violentando nuestros derechos políticos porque no tenemos una representante mujer, ¿no? O sea, es verdad. Entonces, esto lo conecto con, es verdad, ¿por qué? Porque nosotros decimos, bueno, yo también se me violenta, ¿ante quién voy? Porque violentan mis derechos políticos electorales, porque yo quiero una representante mujer, no quiero un representante hombre, ¿no? Y esto es muy válido. Pero también la contraparte o la otra parte del asunto es que cuando ejerces ese derecho, cuando estás en búsqueda de ese derecho, lamentablemente encontramos estos feminicidios en esa carrera electoral, que se sucedieron muchos en el periodo electoral pasado, y que ahora suceden y que lamentablemente tienen que ser reconocidos como casos y que ahora las leyes tengan el nombre de los casos, me parece por una parte dignificante para las víctimas, pero por otra, las víctimas que fueron ofendidas por estas conductas delictivas, pero me parece muy, muy, muy fuerte que tengamos que ponerle algún nombre a nuestras leyes porque sea un caso ejemplificativo, ¿no? Y eso revela que para que se tomaran este tipo de medidas, ¿no?, después, y no de manera preventiva, cuando es algo que es frecuente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo lamentable es, y lo que evidencia, como el caso que mencionaba anteriormente las otras compañeras que se revela a nivel nacional, evidencia varias cosas que a mí me preocupan. Como partiendo de esa base de que me preocupa la vulneración de mis derechos políticos electorales, de que yo quiero una representante mujer, porque también estás violentando a la representante, a quienes queremos una representante mujer. Me preocupa en el sentido de que está fallando el sistema de justicia penal en este país,
que yo le platicaba yo en otra sesión, en un taller de derecho penal y derecho pericial. Me preocupa mucho lo que está sucediendo en este país. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a cuestionar a las víctimas, a dudar de las víctimas, entonces, ¿ya para qué voy al juicio oral? Si antes de iniciar el mecanismo procesal, estoy cuestionándola, estoy desacreditándola. Entonces yo creo que tenemos que evidenciar que la Procuración de Justicia tiene que ser más pronta, y yo sigo insistiendo en que debe haber, y lo dije desde 2018 y en el pasado Foro Internacional de FEMU de 2019, insisto en ello, de que haya un compliance público, porque es necesario. Sé que hay instancias o programas de control para efectos de la corrupción, ¿no? Controlar, estar checando, verificando, para efectos de prevención de la corrupción. Y yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno a nivel federal y también a nivel local. Pero estas fallas en donde estemos en un punto de que hayan tenido que prescribir averiguaciones previas y no se ha hecho nada, o que no se hayan judicializado carpetas, ¿no? Investigaciones, esto da cuenta de la tardía procuración de justicia. Y entonces tiene que haber comités especializados arriba de estos organismos de prevención, integrados por cada representante de las instancias públicas y por la iniciativa privada, por gente de iniciativa privada, para supervisar por qué esas carpetas tardan tanto y por qué tardan tanto en materia de violencia contra la mujer. Eso Sí, es lo que... control. Sí, si no hay una supervisión y control, pues no sabemos si está funcionando el sistema. No, porque el que está combatiendo la delincuencia, está combatiendo la delincuencia, ¿no? En su función de... Pero sí, yo creo que es válido decir, oye, alguien que te supervise, porque a lo mejor tu función puede ser mejor. No lo veamos desde el punto de vista de estar buscando responsables, sino lo veamos desde el punto de vista de puedes eficientar más tus capacidades si alguien más mira y si alguien más te supervisa. Y es en pro de las víctimas de este país, ¿no? Porque a veces no se piensa en las víctimas de este país. Y yo creo que sí es difícil una situación en la que estamos viviendo, en la que de entrada se cuestiona a la víctima. Porque si yo la cuestiono cuando presenta su denuncia, yo creo que hay que ser sensibles en el sentido de que cuando una víctima llega al Ministerio Público es porque ya pasó mucho tiempo meditándolo para llegar. Y cuando fue a denunciar una violencia contra la mujer, una violencia política de género, ya pasó mucho tiempo en decir, voy, no voy, si voy, ¿sabes? Entonces, todos los estereotipos, todo lo que está en contra de la mujer para efectos de que vaya a denunciar una violación, ¿no? Por todos los estereotipos que se generan, porque no es que tú no eres la víctima, es que fuiste violada y ahora no tienes derecho a ser mujer y a no tener hijos. O sea, esos son los cuestionamientos graves. Entonces, si nosotros desde ahí estamos cuestionando severamente a las víctimas, entonces ya nadie va a querer ir a denunciar un delito de violencia política, sí, claro, ¿no? Ya nadie va a querer ir a denunciar un delito de violencia sexual, ¿no? ¿Tú sabes lo que tiene que pasar una víctima de violencia sexual? O sea, dictámenes, análisis médicos de legistas para que chequen si efectivamente fue violada. O sea, su integridad personal es vulnerada durante ese camino de investigación para completar esa carpeta de investigación, para reunir evidencia. Y mientras, ¿qué le dices a la víctima? Entonces yo creo que si de entrada estamos cuestionando tanto a las víctimas, pues ya la estamos desacreditando, ¿no? Estamos desacreditando su dicho, y eso es lo que a mí me preocupa, que no haya que haya una lenta procuración de justicia y que estemos desacreditando a las víctimas cuando eso se tiene que hacer en el juicio oral y no fuera de juicio oral, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque entonces todo lo que se ha hecho también en materia de víctimas, los derechos desde la Constitución, y los derechos que están establecidos en el Código Nacional, los derechos de las víctimas en instrumentos internacionales que el gobierno mexicano debe de dar cumplimiento, yo creo que los estamos vulnerando totalmente, y eso no debe ser así. Yo creo que debemos ser mucho más reservados y pedir cuentas a las fiscalías en específico para decir por qué te estás tardando y por qué no has resuelto. Yo creo que el tema es ese, ¿no? Y también observar que del otro lado tenemos que se habla mucho de la 3 de 3 en materia
electoral en materia de violencia política de género, pero debemos recordar que una propuesta de las legisladoras fue que entrasen casos en donde había denuncias, en donde había investigaciones para efectos de que esa persona que era precandidata o candidata no lo fuese. Sin embargo, en los lineamientos que también emite el INE, se observa que llegan a la conclusión de que solamente sea cuando, por ejemplo, cuando emitan esta carta de 3 de 3, cuando se tenga una sentencia condenatoria en materia de violencia familiar o en cualquiera de estos tipos de violencias, ¿no? Entonces, aquí sí hay que diferenciar, porque a veces se cree que la 3 de 3 es para casos de denuncia, ¿no? Cuando solamente basta una denuncia, ¿no? Y al final del día el INE dice, en mis lineamientos tengo que observar que tiene que ser, sí tiene que cuando quiero ser candidato tengo que firmar una carta en donde se diga que no estoy inhabilitado administrativamente en materia de violencia política de género y que no he cometido, perdón, un delito y que he sido sancionado por eso, ¿no? Entonces yo creo que aquí también están jugando mucho estos temas que son tan nuevos y que hay que informar a la población respecto a los mismos, ¿no? Para no creer que también todo entra o todo puede ser posible, y también lo difícil que es la comprobación de estos delitos, como ya hemos mencionado, ¿no? Sí, la supervisión social y la participación integral. Maestra Guadalupe Valdés Osorio, mil gracias por la ponencia, por las respuestas a todas estas inquietudes y por este intercambio de ideas y reflexiones tan importantes. Estamos entonces ya terminando con la sesión de esta tarde, que ha llevado por título Violencia política contra las mujeres en razón de género, claves para su tipificación. La maestra Valdés nos ha dado una clase de derecho penal y de análisis del tipo, pero sobre todo pues muy aterrizada en la reflexión sobre este tipo de violencia que pareciera no ser común, pero sí está muy presente en nuestro día a día, y creo que es muy oportuno hablar de ella en tiempos electorales como los que estamos. Agradezco muchísimo al Museo de la Mujer y por la organización de estas jornadas tan importantes. Y estamos en pantalla viendo el reconocimiento que nos ha firmado la doctora Patricia Galeana como directora del museo para la maestra Guadalupe Valdés Osorio, a quien agradecemos nuevamente pues esta participación, y yo agradezco personalmente la oportunidad de platicar una vez más y saludarnos cuando menos así a la distancia. Gracias a todas y todos por estar esta tarde con nosotros. Los invito a que sigan en estas jornadas. Gracias, adiós. Adiós. Muchas gracias.